a tener un mensaje con un intermedio. Y ese mensaje se divide en 4 temas. No sé si Yexandra o... Ay, Jordana no vino. Lo que pasa es que Yexandra era que te dije a vos, o era Sofi y Yurani, que les dije el tema de hoy. Primero, el perdón de los pecados y las ofensas entre hermanos, entre prójimos, entre seres humanos. ¿Cuál era el segundo? Ya. El primer punto es el perdón. Segundo, el ayuno. Tercero, el ungimiento. Y para terminar, vamos a tener el tema de la sanación. ¿Quién de los que estamos aquí presentes queremos ser sanos de los malestares físicos, mentales y espirituales que tenemos? Todos, ¿no es cierto? Vamos a concluir el mensaje de esta mañana con la sanación. ¿Y cuál es la recomendación de nuestro médico para tener esa sanación? Que es bien práctico y por ser de Dios, 100% seguro, garantizado. ¿Sí? Sanación física, mental, espiritual. Y algo que como seres humanos también nos interesa, podemos decir sanación económica, en caso de que estemos en apuros económicos. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo, le voy a pedir a mi hijo que nos dé leyendo el texto que tuvimos en el culto familiar hoy, esta mañana. ¿Cuál era para que todos sepan? Isaías 1, 18 y 19. Vamos a abrir las Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos 18 y 19. Isaías, capítulo 1, versículo 18 y 19. Mateo, si nos das leyendo, por favor, mijo. Venid luego, dice Jehová, y estemos la cuenta. Que vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve se lágrimas del cielo. Que fueren rojos como la carmesí, me traen ser como blanca lana. Si quisiereis y obedeciereis, comeréis de mí. Primero vamos a recalcar el versículo 19. Otra persona que me dé leyendo nuevamente el versículo 19. Quieren obedecer, comerán el bien de la tierra. Juanito. La palabra de Dios. Si quisieres obedecer, comerás. En lo que acabo de leer Nicole y Juanito dice, si quisierais obedecer. En esta traducción dice, si quisierais y obedecierais, comeréis el bien de la tierra. Vean qué linda promesa, pero para recibir la promesa, ¿qué primero hay que hacer? Antes de obedecer. Ahí acabamos de leer. ¿Quieres sanarte? Decíamos en la escuela sabática. Dios ya nos enseña que cuando oramos por los enfermos, está mal o está equivocado, mejor dicho, el que oremos en todos los casos, Dios mío, haz un milagro y sánale. En casi todos los casos, Dios nos dice que debemos pedir porque el enfermo quiera hacer lo que Dios manda para ser sano. La mayoría de enfermos se mueren, mejor dicho, los que se mueren. La mayoría es porque no quieren hacer lo que Dios pide que hagamos. Los enfermos solo queremos sanarnos, pero por milagro, fácil, sin hacer lo que Dios nos pide. Pero me adelanté porque al final vamos a ver la sanación
Ya vemos que aquí en el versículo 19 está la sanación. En el versículo 18 dice los pasos previos que hay que hacer también antes de querer y recibir la promesa. Antes de querer y obedecer, ¿qué hay que hacer según el versículo 18? Aunque nuestro pecado sea como la grana, como la nieve será emblanquecida. Aunque sea rojo como el carmesí, vendrá a ser como la blanca grana. Gracias, Juanita, por darnos leyendo nuevamente. Lo que primero Dios quiere es que reconozcamos nuestros pecados. Y cuando reconocemos nuestros pecados, tiene que haber arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Sentir dolor por el pecado que hemos cometido. Sentir dolor por la ofensa que hemos cometido contra nuestros prójimos. ¿Qué más implica el arrepentimiento? Sentir el deseo ferviente de no volver a cometer ese pecado, no volver a ofender a mi prójimo. Juanito, ¿quería decir algo? Y además que la palabra de Dios nos ayuda a Jesucristo. Lavados y limpiados, quitar la iniquidad de nuestras obras delante de mis ojos, lo malo. Ajá. Hermanos, cuando Dios nos dice, venid a mí, nos está llamando. ¿Para qué en este caso específico? Pongámonos a cuenta, dice Dios. Si tienes pecados que no has confesado, este es el momento, dice Dios. Y cada día, cada mañana Dios nos hace esa invitación. Porque Dios nos insiste todos los días. ¿Tienes pecados que no has confesado? Venid a mí. Y pongámonos a cuenta, confiésate. Pero confiésate si es que quieres. Porque si no quieres, no va a servir de nada. Con humildad, humillándonos ante Dios. Y una de las grandes cosas que mencionábamos esta mañana en el culto familiar en mi casa, que esta invitación viene con una promesa tan linda que los seres humanos no avanzamos a entender. Que cuando Dios nos perdona cumpliendo los pasos que acabamos de repasar, Dios dice, echa en lo profundo del mar esos pecados que confesamos, nos arrepentimos y no queremos volver a repetir. Porque también decíamos, ¿quién de nosotros nos hemos arrepentido y hemos vuelto a pecar en lo mismo? Porque se supone que el verdadero arrepentimiento es no volver a pecar en lo mismo. Pero nosotros somos conscientes de que como seres humanos débiles que somos, nos arrepentimos y sí con sinceridad, pero somos tan débiles y nos falta conocer a nuestro Señor Jesucristo. Nos falta acercarnos a Él y volvemos a pecar en lo mismo. ¿Sí o no? Y ahí viene lo que nos predicaba también el hermano Andrés, que estuvo aquí la semana pasada. La victoria sobre el pecado es, asimismo, como el diablo nos persistente, insiste con las tentaciones, aunque nos haga caer 1000 veces, nosotros no debemos desistir y no le debemos creer al diablo cuando nos dice, ve cómo estás pecando a cada rato, ve cómo sigues en lo mismo. Nosotros, igual que el diablo, debemos aprender la persistencia, la constancia. Sigámonos arrepintiendo. Si nos hace caer, levantémonos en las manos de nuestro Señor Jesús. Las veces que sea. Hasta que comenzamos a sentir que el diablo comienza a perder con ese pecado. Y ahí viene la victoria. Pero si nosotros nos dejamos desanimar y vencer y decimos, no puedo vencer esto, nunca vamos a vencer. Pero si decimos, vamos a seguir insistiendo, Andrés y también el Carlos,
Él nos repitieron ya las veces que han venido. Hay que insistir, hay que pedir perdón, hay que arrepentirnos. Y va a llegar el momento que por nuestra persistencia, nuestra creencia, nuestra fe en el poder de nuestro sanador y salvador, Cristo Jesús, en ese inmenso sacrificio que Él hizo en la cruz, va a llegar el día en que vamos a decir, vencí ese pecado que parecía que nunca iba a vencer. Por eso, antes de que Cristo vuelva, todos los que queramos esperarle, ya no vamos a tener pecados, ya no vamos a estar pecando. ¡Qué lindo! Y eso debemos tener nosotros en nuestra mente. Grabarnos y repetirnos todos los días. Y termino esta primera parte del perdón, porque todos aquí somos pecadores todavía. Y no nos olvidemos esa linda promesa. Si ya nos arrepentimos, ¿qué va a hacer Dios con nuestros pecados cuando nos arrepentimos de corazón? Al fondo del mar. ¿Y qué significa eso? Como que nunca hubiéramos cometido ese pecado. Y si el diablo utiliza algún otro ser humano, aún a un prójimo cercano, para recordarme esos pecados, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Ponernos a pelear con esa persona que nos está recordando nuestros pecados? ¿Qué debemos hacer? ¿Ah? A ver, oí que comentaron, pero no entendí. Cuando el diablo sea directamente en nuestra mente o a través de otra persona, generalmente con quienes convivimos o con quienes nos relacionamos todos los días, nos recuerda los pecados que Dios dice ya es como que nunca hubieras pecado. Pero si nos está recordando el enemigo directamente o a través de otras personas, ¿qué debemos hacer? ¿Ah? Orar. Como Jesús dijo, no solo del pan, no solo del pan verdadero. Conversemos también con el diablo, pero no de una forma amistosa para darle pie a que nos siga tentando, sino reprendiéndole. Ya no me repitas eso. Si le utiliza a otra persona, obvio, no es conveniente decirle a la otra persona, pero sí al diablo. Aquí, apártate de mí. Porque no es la otra persona, es Satanás a través de esa persona. Y si es el diablo directamente aquí que me está repitiendo, hay que orar atacándole al diablo con la palabra de Dios. Apártate de mí, Satanás. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como que nunca hubiéramos pecado. Hermanos, ¿alguien de los que estamos aquí tenemos un pecado que a lo mejor no hemos confesado? Y si no, hay que pedirle a Dios que nos ayude a recordar. De pronto nos olvidamos y debemos confesar. ¿Cuál era el segundo punto? El ayuno. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el texto Efesios 4:15. Efesios 4:15. Si alguien tiene. Quien encuentra me da leyendo, ¿ya? Por favor. Juanito. Antes hablando de la verdad sin amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza celeste. ¿Alguien más que pueda darme repitiendo? Hermanita. La palabra de Dios dice, sino que siguiendo la verdad en amor, pescamos y creciendo. Dice, ¿no? Sí. Sino que sigamos creciendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es
esto es Cristo. Muy bien. La idea de este primer texto, ¿qué debemos profesar? Amor en o cómo. A ver, nos equivocamos. Debemos profesar, según el texto que acabamos de leer, la verdad. Debemos profesar la verdad. ¿Cómo? En amor. Ya en esta traducción que yo tengo dice, debemos crecer en todo hacia Cristo. Hacia Cristo. Esa es la clave de la vida del cristiano. Porque si no crecemos en todo hacia Cristo, como decía nuestro hermano Carlos, no estamos ni estancados, estamos yéndonos abajo, al abismo. Versículo 16. ¿Quién me da leyendo, por favor? ¿De quién todo el cuerpo, bien concertado y unido y presente todas las cosas, con fronteras que se ayudan mutuamente, según la actividad del cuerpo, cada miembro recibe su correspondencia. ¿Ya? ¿Alguien más en otra traducción? Aunque cambie solo un poquito, de pronto una palabra. Y en todo el cuerpo, bien ajustado y unido por un ligamento según la acción propia de cada miembro para edificarse en amor. Ya, muchas gracias, David. En esta traducción dice, pongan atención, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. ¿Qué es necesario para que haya la perfecta unión entre los miembros del cuerpo? Cristo. ¿Qué es Cristo para la iglesia, para el cuerpo? La cabeza. Eso sabemos de sobra. Y si no hay unión en el cuerpo, ¿qué significa? ¿Será que Cristo está en la cabeza? Significa que Cristo no está en la cabeza. Hermanos, aquí estamos hablando solo de un grupo pequeñito que es una partecita del cuerpo de Cristo en este mundo. La congregación o la iglesia de Cayambe. ¿Hay unión? Les pregunto a ustedes, ¿hay la unión que Cristo quiere que haya en este grupito? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dices, Amparo? No en todos. Si no en todos, estamos hablando solo de este grupo de Cayambe. Amparo dice no en todos. Y si no en todos, entonces no hay unión. Necesitamos esa unión. Necesitamos la cabeza que es Cristo. Algo que mencionaba Amparito. El cuerpo de Cristo tiene que estar bien organizado, ¿no es cierto? Y gracias a Dios, este cuerpo que nació hace unos meses aquí, en este grupito en Cayambe, comienza a organizarse y avanzamos en la organización. Pero debemos estar de acuerdo, ¿no es cierto? Dice, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, vean qué dice aquí, cuando cada parte funciona bien, ¿qué significa eso? En armonía con el resto de las partes, todo va creciendo y edificándose en amor. O sea que si este grupito no crece, ¿por qué es? Primero, porque no estamos sujetos a la cabeza de Cristo, que es Cristo. Y segundo, porque no hay unión, por supuesto, entre las partes. Y por supuesto, si no hay unión, no hay amor, porque amor es Cristo. Estamos dejando a un lado a Cristo. ¿Quién de los que estamos aquí podemos, no, antes de poder, porque la frase dice, querer es poder, y eso es bíblico.
¿Quién de los que estamos aquí queremos asistir la próxima semana, que va a estar todas las noches, desde el lunes hasta el sábado, el hermano Fernando Mendieta, ¿no? No dije quiénes van a asistir, dije quiénes queremos. Y los que alzamos la mano, que estemos unidos para recibir las bendiciones que Dios nos va a dar. Y ojalá puedan venir visitas. Los que todavía no se unen, las puertas siguen abiertas, pero se van a quedar sin bendiciones como Dios quiere darnos. Mateo 20, 19. Un texto bien conocido. Quien tenga, me da leyendo. Después lo entregarán a los que no son judíos, quienes se burlarán. 20, 29. Mateo 20, 29. Capítulo 20, versículo 19, perdón, 19. Capítulo 20, versículo 19. Entonces yo me equivoqué. No es capítulo 20. Ayúdenme a buscar. Es el texto que quiero que leamos. Dice, esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, se me cambió el capítulo ahí, entonces, ¿alguien que tenga concordancia? Ya, gracias, mijo. Es del capítulo 18, el versículo 19. Sí. Quien tenga me da leyendo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Qué nos acaba de decir este texto? ¿Qué nos acaba de decir este texto? De acuerdo, Si dos de ustedes, dice Jesús, se ponen de acuerdo en algo que quieran pedir, les será hecho. Pero no termina ahí. Versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muy bien. Hermanos, ¿dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Según el texto que acabamos de leer. Donde quiera que estén dos o tres, por supuesto, o más, congregados en su nombre, ahí está Cristo. Aquí está Cristo esta mañana, hermanos, la cabeza de su iglesia. Y puede ser que a lo mejor uno de nosotros no estemos de acuerdo entre nosotros. Pero si, ¿cuántos estamos ahorita? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Si de los 25 que estamos aquí, 10 están solo o estamos solo por otras razones que no sea venir a adorar a Cristo. Por esos 15 restantes, Cristo está aquí. Pero claro, ¿cuál es nuestro anhelo? De que todos los 25 estemos unidos aquí, no porque nos forzaron a venir, no porque no hay otra cosa que hacer, sino porque vine para obedecer a mi Dios en su santo sábado
y vengo a adorar a mi Salvador, Cristo Jesús. Y debemos buscar todos la unión que es en Cristo Jesús. Primero, ¿cuál es la cabeza de la iglesia? Segundo, ¿dónde está la iglesia? Donde están 2 o 3, aquí está Cristo. Y en todos los lugares donde están reunidos en su nombre. ¿Solo en las iglesias adventistas? No, eso ya sabemos. Donde se quiere hacer la voluntad de Dios, con el conocimiento que tienen, no importa el nombre que tengan. Primera de Juan 5:14. Cinco, 14. Ojalá no me haya equivocado otra vez. Mayrita. Primera de Juan 5:14. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vean. Leímos que primero, si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo en pedir algo a Dios, Cristo nos va a dar eso. Pero no termina ahí. Ahora nos dice que además tiene que ser ¿qué? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a qué? A la voluntad de Dios. Entendamos eso. Cuando Jesús nos asegura que nos va a dar lo que le pidamos, es siempre y cuando esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos. Así es que si nosotros si sabemos que pedimos conforme a la voluntad de Dios, es oración segura que Dios nos va a contestar. Pero hay muchas cosas que aunque sean buenas, a lo mejor no es la voluntad de Dios y no nos va a contestar. Debemos aprender a distinguir. Hechos capítulo 13. Versículo 2. Ministramos al Señor y ayudando de hecho. El Espíritu Santo en la obra al que los ha llamado. Aquí yo tengo más largo el texto. Hechos capítulo 13, versículo 2. Mientras estaba pidiendo a su Padre y el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo a fin de que realicen la misión para la que los he llamado. Ya. Muchas gracias, Sofi, y gracias, David. ¿Qué dijo? ¿Quién les habló? A ver, ¿quién les habló en ese momento? El Espíritu Santo. ¿Y qué les dijo? Sepárenle a Bernabé y a Saulo para el trabajo que yo les he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, desinfectaron las manos. Muy bien. Cuando el Espíritu Santo les dijo eso a la congregación, a la iglesia, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando y ayunando. Es algo que nosotros estuvimos haciendo ayer y hoy. Les voy a contar ahorita lo que me pasó esta semana con el ayuno. Yo empecé anteayer, el jueves. Aunque no fue el día completo, pero empecé el jueves. Y yo cuando ayuno, normalmente ayuno 24 horas, de un día para otro. Y esta vez ya estaba yendo para el tercer día. Pero anoche yo ya estaba con un malestar que yo no creía que era por el ayuno. ¿Por qué les comento esto, hermanos?
¿Quién de ustedes ayunó? No alcen las manos, no alcen las manos. Hermanos, voy a cambiar la pregunta. ¿A quién de ustedes les gustaría hacer el ayuno como Dios manda? Ahí sí alcen la mano. ¿A quién les gustaría? No digo que estén ayunando ahorita, sino que a quién le gustaría ayunar como Dios manda. Bien, vamos a tocar el tema del ayuno, pero no profundizar, sino vamos a ir de manera práctica y directa a los beneficios del ayuno primero y después cómo ayunar enseguida, sin pasar mucho tiempo. ¿Cuáles son los beneficios del ayuno? Vamos por los beneficios físicos, después vamos por los mentales y después por los espirituales. Vean, por eso es importante el ayuno. Es uno de los remedios naturales que nunca debemos descartar ni dejar de mencionar. En lo físico, ¿cuáles son las ventajas del ayuno? ¿Quién me puede decir una o dos o tres ventajas? Limpia el organismo, desinflama los órganos. Desinflama los órganos y limpia el organismo. ¿Qué más? Ayuda a purificar la sangre. ¿Qué más? Descansan los órganos. El descanso provoca la desinflamación y la limpieza también, una mejor limpieza. ¿Sí? Dejémosle hasta ahí solo en lo físico. Porque resulta que si le dejamos descansar al organismo, por ahí inflamaciones que haya en cualquier parte del organismo, va a comenzar a disminuir. La sangre va a comenzar a limpiarse también. Bueno, ahí hay un montón de beneficios del ayuno. Pero todos esos beneficios, ¿a dónde creen que lleva el efecto? Primero acá. Nuestra salud mental va a estar mucho mejor y vamos a comenzar a pensar por nosotros mismos. Ya no como nos tienen dominados en todo el mundo, creyendo que nosotros pensamos un montón de cosas, pero no son nuestros pensamientos. Es lo que nos han metido aquí, a través de todos los medios de comunicación. Libros, internet, televisión, etc. Y cuando tenemos una mente, un organismo limpio, desinflamado, vamos a tener un cerebro, una mente más limpia, más desinflamada, para poder permitirle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento que necesitamos. La memoria que cada vez nos está fallando más, para que retome y podamos recordar más los textos de la Biblia y poder memorizar más cosas. Y con el ayuno, antes de decir lo espiritual concretamente, otra pregunta en cuanto al ayuno. ¿Por qué se acostumbra a ayunar en las iglesias cristianas? Porque también es un mandato de Dios. Porque es mandato de Dios. ¿Qué más? A ver, ahora sí alce el brazo así como yo estoy alzando. ¿Quiénes han ayunado alguna vez? Una o más de una vez. Ya. Cuando hemos ayunado en el sentido religioso, ¿por qué hemos ayunado? De los que alzaron la mano. ¿Quién me puede decir? Para conectarnos más con Dios. Yo he ayudado por peticiones especiales. Por peticiones especiales. Por supuesto. Es lo que dijimos, ¿no? Hace un ratito. Y cuando ayunamos por eso, nos conectamos más con Dios y entendemos mejor cuando una petición está acorde a la voluntad y Dios nos va a dar o no nos va a dar. Y ahí seguimos insistiendo con la misma petición o dejamos de hacer esa petición porque sabemos que no está acorde a la voluntad de Dios. Vean las ventajas del ayuno. Cuando yo aprendí el ayuno en la iglesia adventista, comencé a ver que era como ofrenda. Más que ofrenda, como sacrificio.
Y el ayuno nunca es ni ofrenda ni sacrificio. El ayuno es uno de los remedios naturales para purificar, sanar el organismo físico, mental y permitir que el Espíritu Santo pueda darnos lo que necesitamos, conectarnos con nuestro Señor. Ahí está lo que todavía no terminamos, que quedó inconcluso la última vez que me tocó el sermón, el mensaje del tercer ángel, que tenemos que terminar, ¿no? Ministerio, siervos de Dios.